Yo te explico es un producto de Reporte Gráfico. Te invito a que visites nuestras redes sociales, nos sigas y le des me gusta a nuestras publicaciones. Hola amigos de Yo te explico, bienvenidos a esta nueva emisión. El día de hoy tenemos el tema de potenciación de números enteros. Esta es una emisión especial ya que en oportunidades anteriores ya habíamos hecho la explicación de estos temas, pero lo habíamos hecho por separado. En este programa tenemos todas las propiedades condensadas en esta sola emisión. Entonces le damos la bienvenida, espero que sea de su agrado y que entiendan perfectamente la explicación que trato de hacerles, ¿de acuerdo? Bueno, para comenzar entonces vamos con los conceptos básicos. Y cuando hablamos de potenciación tenemos que hacer referencia a una estructura como esa que estamos mostrando aquí. ¿Okay? Una potencia es llevar a cabo una serie de multiplicaciones sucesivas, donde mantendremos el valor de la base, que es el número que estaba en la parte de abajo, ¿okay? Y lo multiplicaremos tantas veces como lo diga el exponente, o sea, el número que está en la parte de arriba. Una potencia se conforma de una base y un exponente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos una potencia? Entonces, una potencia es muy sencillo, tenemos que repetir las veces que nos diga el exponente el valor que está abajo en la base. Aquí tenemos un ejemplo, 3 al cuadrado o 3 a la 2, y la solución de esta potencia es multiplicar dos veces el número que está en la base, porque así me lo indica el exponente. Entonces 3 por 3 es igual a 9. Normalmente se comete un error y es pensar que aquí lo que debemos hacer son sumas, y no es correcto pensar en sumas. Lo que se debe hacer son multiplicaciones, y son multiplicaciones sucesivas, ¿de acuerdo? Veamos acá este ejemplo de 5 a la 3 o 5 al cubo para que tengamos en cuenta lo de las multiplicaciones sucesivas. Mira, veamos entonces. 5 al cubo es igual a 5 por 5 por 5, ¿ok? Aquí agrupamos estos dos primeros números, este primer producto, 5 por 5 me da 25, bajo el número que no he multiplicado todavía y hago la multiplicación que me indican, 25 por 5 igual a 125. Aquí nos damos cuenta que he multiplicado los tres factores que me piden repetir. Entonces 5 por 5 por 5 es igual a decir 125. Muy bien, después de haber hecho el repaso de lo que es una potencia, cómo resolverlo, vamos con nuestro primer caso, que es potencia de una potencia. La estructura general de esta propiedad es esta: un número que está en la base con un exponente y ese conjunto elevado a otro exponente. Entonces aquí tenemos que tenemos una estructura a la m a la n, ¿ok? ¿Cómo resuelvo potencia de una potencia? Entonces lo que debo hacer es mantener la base, multiplicar las potencias que tengo entre sí para obtener una nueva potencia sencilla y resolver la potencia como normalmente se hace, ¿de acuerdo? Entonces veamos aquí cómo es la estructura de la propiedad. Multiplico los exponentes entre sí, ¿ok? Aquí estoy expresando m por n, y cuando yo multiplique esos dos valores me va a dar un número de de exponente nuevo, ¿ok? Y esto ya es el primer caso, el caso más sencillo que ya sabemos resolver. Veamos entonces. Aquí tenemos un ejemplo y dice 2 al cuadrado al cubo. Si aplico la propiedad, entonces tengo que decir que mantengo la base, que es 2, y multiplico los exponentes para que se pueda aplicar la propiedad. Entonces aquí expreso 2 por 3, este 2 del exponente por este 2 del exponente de más afuera, 2 por 3, y eso me da 2 a la 6. Este valor que está aquí marcado como 2 a la 6, esta potencia ya la puedo resolver normalmente como nosotros ya aprendimos a hacerlo. Entonces aquí lo que debemos hacer es una serie de multiplicaciones sucesivas donde el valor 2, que es la base, lo voy a
multiplicar entre sí 6 veces, porque así me lo indica el exponente. Entonces expreso mi multiplicación inicial: 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, y ahí los he repetido 6 veces. Y aplico propiedad asociativa para ir resolviendo por partes, para que sea más sencilla la obtención del resultado. Entonces 2 por 2 me da 4, 2 por 2 me da 4, 2 por 2 me da 4, pero todavía no he terminado, no he resuelto totalmente la potencia. ¿Qué debo hacer? Pues seguir haciendo las multiplicaciones expresadas. Entonces 4 por 4 me da 16, pero este 16 me hace falta multiplicarlo por este producto de acá que llamamos 4. 16 por 4 es igual a 64. Estas operaciones ustedes las pueden hacer en un papelito aparte, en su cuaderno, como evidencia de trabajo. Finalmente lo pueden verificar con la calculadora de su celular, no hay ningún problema con eso. Pero lo importante es poder hacer primero el proceso lápiz y papel, y luego sí verificar con sus calculadoras, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos con la siguiente propiedad, que es potencia de bases iguales. Las potencias de bases iguales tenemos la siguiente estructura. Es una multiplicación de dos potencias, veamos aquí, pero tiene una particularidad, y es que la base son las mismas, lo único que varía son los exponentes. Es más, los exponentes podrían llegar a ser los mismos, pero como voy a aplicar la propiedad, debo tener presente simplemente ese detalle. Si la base es igual, hago el procedimiento que les voy a indicar a continuación. Entonces dice el procedimiento: mantener la misma base. Aquí estoy escribiendo la base que es común, A. Sumar los exponentes. Entonces tomo el exponente de la primera potencia y lo sumo con el exponente de la segunda potencia. Resolver la potencia como se hace normalmente. Y aquí se debe tener cuidado en este caso, porque pues no voy a hacer multiplicación aquí, ¿no?, en los exponentes, sino que voy a hacer son sumas, ¿de acuerdo? Vamos entonces al ejemplo. Aquí tenemos 4 al cuadrado por 4 al cubo. Como la base es igual, entonces mantengo la base y sumo los exponentes. Eso quiere decir que la nueva potencia que voy a tener es 4 a la 5. 4 a la 5 es una multiplicación sucesiva, donde la base, que es 4, la voy a multiplicar entre sí 5 veces. Aquí vemos entonces que lo hemos repetido 5 veces, y hacemos otra vez propiedad asociativa. 4 por 4 me da 16, otro paquetico aquí, otra parejita. 4 por 4 me da 16 y me queda libre este 4, que lo bajo. Tomo 16 por 16 y me da 254, y ese resultado lo multiplico por el 4 que me hace falta, y por eso me da 1024. Eso quiere decir que 4 a la 5 es igual a 1024. ¿Ok? Este ejemplo corresponde a potencia de bases iguales. Sigamos entonces aquí con las propiedades. Vamos a hacer ahora cociente de potencias de bases iguales. El cociente son las divisiones o las fracciones, ¿de acuerdo? Entonces veamos cómo aplicamos la propiedad para esta situación. Cociente de potencias de bases iguales. Entonces tenemos una fracción donde en el numerador vamos a tener una potencia cuya base es A, y en el denominador vamos a tener otra potencia cuya base es A. Eso quiere decir que la base del numerador es igual a la base del denominador. ¿Cómo procedemos aquí? Entonces veamos la instrucción. Debemos mantener la misma base, por eso acá afuera he escrito la letra A como la base común para las dos. Y vamos a hacer lo siguiente: vamos a restar los exponentes de la potencia del numerador con el exponente de la potencia del denominador. Por eso aquí me aparece m menos n. Y cuando yo resuelva esta resta, pues voy a obtener aquí una potencia nueva. Y esto ya lo sabemos resolver porque es el concepto inicial para la solución de potencias. Veamos ahora un ejemplo. Aquí tenemos 7 elevado a la 10 sobre 7 a la 6. Mantenemos la misma base, por eso escribo aquí el 7, y los exponentes los resto. 10 menos 6 me da 4, entonces esta ya es la potencia que yo voy a resolver, 7 a la 4. 7 a la 4
Es una multiplicación sucesiva donde voy a repetir 4 veces el número 7 y tenemos lo siguiente: 7 por 7 por 7 por 7, aquí está 4 veces la repetición. 7 por 7 49, 7 por 7 49 y 49 por 49 2401. Estos valores numéricos recuerden que ustedes los obtienen haciendo la multiplicación en su cuaderno, aparte lápiz y papel, y luego la verifican con su calculadora para ver si han tenido errores o están bien en sus resultados. Bien, sigamos entonces con la otra propiedad, que es potencia negativa. Veamos cómo procedemos. Cuando tenemos una potencia negativa es porque hay una estructura como esta que estoy aquí mostrando. Una base elevada a una potencia negativa. Entonces el procedimiento es escribir una fracción cuyo numerador es 1 y en el denominador coloco la potencia. Entonces miremos aquí. Después de tener a a la menos m, eso es igual a 1. ¿Ok? Este 1 me lo dice la instrucción que lo debo colocar, que será el numerador, sobre, y aquí en el denominador entonces colocaré la potencia, pero ahora sí tiene el exponente positivo. ¿Ok? Antes estaba negativo, ahora está positivo. Segundo paso del procedimiento: desarrollar la potencia del denominador como se hace una potencia normal. Entonces desarrollo este valor numérico normalmente. El tercer paso es escribir la nueva fracción donde el numerador será 1 y el denominador será el resultado de esta potencia que está aquí. Cuarto paso en el procedimiento: hacer la división del numerador entre el denominador y finalmente escribir el resultado. Veamos entonces cómo es el ejemplo. Aquí tenemos 12 a la menos 3. 12 a la menos 3 es igual a 1 sobre 12 a las 3. O 12 al cubo, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a resolver esta potencia que está en el denominador como lo sé hacer ya normalmente. Mantengo el 1 en el numerador y en el denominador voy a expresar esta potencia que está aquí. Entonces escribo 12 por 12 por 12 y cuando yo resuelvo 12 por 12 por 12 me da 1728. Lo siguiente tendría que hacer sería 1 dividido 1728. Cuando ustedes hacen eso en su calculadora o en el cuaderno, van a obtener este resultado que está acá abajo. Y ese será el resultado final. 12 a la menos 3 es igual a 0.000578703. ¿De acuerdo? Entonces la clave está en colocar un 1 como numerador y en el denominador la potencia, pero ahora positiva. Vamos a la siguiente propiedad, que es producto de potencias con bases diferentes. Miremos que acá teníamos potencia de bases iguales, ahora tenemos aquí producto de potencias con bases diferentes. ¿Cómo resolvemos esta situación? Entonces veamos cómo es esto. La estructura es esta que está aquí, un producto con bases diferentes elevado a una misma potencia. Entonces el procedimiento nos dice que aplicar el exponente a cada base, resolver cada potencia por separado como ya lo sabemos hacer y al final hacer la multiplicación de esos resultados. Entonces este exponente que está aquí se lo voy a poner a este valor numérico y este exponente se lo voy a poner a este valor numérico. Por eso me aparece a la n por b a la n. Y aquí evidenciamos que es un producto, pues una multiplicación de potencias cuya base son diferentes. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos 5 por 3 y todo elevado al cubo. Entonces, aplicando el procedimiento, decimos que el 3, que es el exponente, lo voy a poner al 5 y se lo voy a poner al 3. 5 al cubo por 3 al cubo. Hacemos cada potencia por separado. 5 al cubo es 125, este ya lo habíamos hecho en un ejemplo anterior. 3 al cubo es 27, porque 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27. Y finalmente vamos a multiplicar los dos resultados. 125 por 27 me da 3375. Y así resolvemos producto de potencias de bases diferentes. Ahora vamos a nuestra última propiedad,
que es cociente de potencias con bases diferentes. No lo podemos confundir con la anterior, que es cociente de potencias de bases iguales. Veamos cómo se resuelve este caso. Entonces tenemos igual una fracción cuya numerador es diferente al denominador y ellos están elevados a una potencia. ¿Qué dice el procedimiento? Aplicar el exponente a cada base, resolver cada potencia por separado y después dividir los resultados para obtener el gran resultado final. Veamos entonces un ejemplo. Aquí vemos en la expresión que el exponente se lo vamos a aplicar al numerador y se lo aplicamos al denominador. Cuando yo resuelva la potencia de arriba me va a dar un número, por eso lo he expresado aquí como esta estrellita dentro del círculo. Cuando resuelva el denominador me va a dar otro número, que son diferentes, por eso está expresado aquí como un relojito de arena. Y cuando yo haga la división del numerador entre el denominador, voy a obtener el resultado final. Veamos ahora sí el ejemplo. Tenemos 10 sobre 5 y todo elevado al cuadrado. Si aplico la propiedad, me dice que al numerador le aplico el exponente y al denominador le aplico el exponente. Por lo tanto, resuelvo cada una de ellas por separado para ir llegando al resultado final. 10 al cuadrado es 100, porque 10 por 10 es 100. Y 5 al cuadrado es 25, porque 5 por 5 es 25. Hago esta división, la puedo hacer en el cuaderno o en calculadora. 100 dividido 25 me da 4. Por lo tanto, 10 sobre 5 y todo elevado al cuadrado, el resultado es 4. Muy bien. Entonces, así hemos abarcado estas propiedades de la potenciación de números enteros. Con ellas ustedes pueden enfrentarse a cualquier situación que se les presente, porque la potenciación y sus propiedades es una herramienta dentro de la clase de matemáticas o la clase de física o la clase de química. Si ustedes aplican estos conceptos que hemos aprendido el día de hoy en cualquier situación específica dentro de la clase, entonces van a tener la oportunidad de ir avanzando en sus procedimientos, ¿ok? Muy bien, entonces esto ha sido todo por la clase del día de hoy, que correspondió a potenciación de números enteros. No se olviden pues compartir este video para que la comunidad de Yo Te Explico se haga mucho más grande, y espero que la explicación que he dado el día de hoy haya servido para que sus dudas se aclaren. No siendo más, se despide su profe Carlos Fernando y, como siempre les digo, éxito en sus clases. Yo Te Explico es un producto de Reporte Gráfico. Te invito a que visites nuestras redes sociales, nos sigas y le des me gusta a nuestras publicaciones.